diferencia para que discriminamos y también que incluimos. Pasamos a la primera, por favor. Bueno, es importante, como les comentaba, hacían preguntas a Edgar sobre qué sustento o cómo nos sustenta todo esto, esta nueva, para mí es una nueva moda, porque en México no hay investigación, acción, no hay ninguna investigación, ensayo sobre el respeto a la diversidad, sobre la inclusión, solamente se está manejando como una palabra nueva que la incluyo en la Constitución, que la incluyo en la Ley General, que la incluyo en el plan de estudios, que la incluyo en la guía del maestro, pero no se ha generado un trabajo de forma metodológico, axiológico, de estrategias formales para que el maestro las escuelas puedan ser inclusivas y el maestro pueda ser incluyente. No hay, pero bueno, vemos que en la educación, en la Constitución Política de México, sabemos que está en nuestro artículo, el apartado 2, en el inciso C, en la última modificación que se tuvo, se establece que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana. Ya se incluye en el artículo 3. Fortaleciendo el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos. Ya está incluido en la Constitución y, por supuesto, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. La siguiente. La normatividad educativa también ya de manera escrita y de lenguaje ya incluye ciertas apreciaciones hacia la diversidad y hacia la inclusión. Pasamos a la siguiente. En la Ley General de Veracruz también tenemos que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas sin discriminación alguna tengan acceso a los sistemas de educación y puedan permanecer en ellos hasta haber completado la escolaridad mínima obligatoria, que ahora es de educación media superior, porque ya se aplicó. La reforma integral de educación básica, nuestra reforma, la que está ya en forma, que empezó desde el 2004 en primaria 2009 y en 2012 ya se formaliza en todo el sistema básico de educación básica. Los principales propósitos es fortalecer la educación inclusiva, ahí está ya, en las expresiones locales, la pluralidad lingüística que comentaba el maestro que no hay, ya está ahí, pero no hay nada formal, solamente se queda como vago, ¿sí? Y cultural del país, y a los estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y con capacidades y aptitudes sobresalientes, que también ya entró, ¿sí? Ya entró en nuestro lenguaje educativo. La inclusión de la educación básica ya en el plan de estudios 2011, ¿qué nos dice? Bueno, que el alumno es el centro del hecho educativo, que la educación busque la igualdad, la equidad, la diversidad para evitar cualquier tipo de discriminación. La inclusión permite una educación nacional con calidez, que sea de calidad y de calidez, o sea, que sea humana. La enseñanza estará a los intereses y necesidades del alumno, es lo que se establece de manera formal. Pero ¿qué hay sobre la discriminación y la inclusión? Yo puse dos interrogantes. La primera es la propuesta curricular educativa, la RIED, toma en cuenta la realidad multicultural del país. La número 2, no pasa Carmen, la 12, los materiales didácticos y los diferentes recursos didácticos, el libro de texto, el plantel, el aula, todo, los maestros consideran la realidad diversa, de diversidad de los estudiantes, está ahí, los libros de texto consideran todo eso, la discriminación como fenómeno social. Tenemos nosotros un movimiento muy fuerte que se llama la famosa sociedad del siglo XXI globalizada. Eso ya lo sabemos por qué, porque los medios de comunicación han avanzado de tal manera que ya estamos comunicados. Lo que decía la maestra Lisbeth ahorita que pasó. Estamos en una reunión y estamos con el celular o estamos con la computadora. ¿Dónde está la comunicación persona a persona? Se está perdiendo. Nos ha dado unidad, comunicación. Yo me voy a comunicar con una persona de China, de Japón, de España si hablo su idioma, pero se está perdiendo la relación, se está deshumanizando con esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el sistema económico mundial se está convirtiendo, tiene un peso muy importante en el mercantilismo. ¿Por qué? Esta tendencia dice que la prioridad de existencia en el ser humano es pasar a ser un simple recurso llamado capital humano. ¿Qué es eso? Un ingrediente importante del desarrollo económico y las personas consideradas apenas como simple factor del proceso de producción, es decir, solo como medio, sino como fines. O sea, nosotros nos volvemos
producto, pero no una persona, no despersonaliza. Entonces lo anterior actúa, los tres puntos anteriores actúan más hacia la discriminación que a erradicarla. ¿Por qué? Porque bueno, el CONAPRED o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en sus dos encuestas, una la hizo en 2005, otra en 2010, sigue teniendo como principales, las principales tipos de discriminación que tienen el más porcentaje de ser discriminados o excluidos o segregados son las mujeres, los discapacitados y las personas con una orientación sexual diferente. Entonces, sigue ahí, no hemos bajado, seguimos igual, aunque sea, no se niega que se han hecho trabajos, que se están haciendo cosas, pero no hemos podido avanzar como se hubiera querido. Ahora viene la inclusión escolar. Esta es una experiencia personal, sí, es mi trabajo en mi escuela donde yo he estado laborando ya casi 20 años. La situación de discriminación en la sociedad y en las escuelas puede generarse también dinámicas inclusivas en las aulas y en los colectivos docentes, eso es cierto. ¿Por qué? Bueno, en una escuela primaria en la que yo laboro por 26 años, se caracterizó por responder a lo que el artículo 1 constitucional nos establece, que es no discriminar a ningún niño y que todos sean recibidos. Pues se recibió a niños y niñas sin distinción alguna, así como a quienes estaban afectados con alguna discapacidad motora, lenguaje, física e intelectual. Pues no eran aceptados en escuelas urbanas por su condición. O sea, los rechazaban y llegaban a la escuela y la escuela los recibía. Ahí no importaba que los padres gastaran dinero para traerlo, pero lo que ellos querían era que sus hijos fueran aceptados en la escuela regular. Tuvimos también un niño con síndrome de Down, tuvimos niños con epilepsia, parece que antes de que yo llegara tuvieron un niño con sordo y el maestro que lo tuvo, él se fue a clases, para enseñar a señas al niño, les enseñó a los niños, parece que también utilizó el método mímico para enseñarles a leer y escribir, para considerar al niño porque no podía hacer. ¿Qué condiciones debe tener una escuela inclusiva o un centro educativo? Lo que comentaba el maestro Edgar. Primero, una visión inclusiva y humana de la persona que dirige la escuela, en este caso es el director. ¿Sí? Un buen trabajo de gestión, organización y labor profesional cercana a los maestros que trabajan con estos niños o niñas, con los padres también de esos niños. El colectivo docente debe tener un trabajo de colaborativo, hubo mucha colaboración en esa época, en esos años. Se generó en todos los actores la empatía hacia la situación de los otros sin distinción de grupos. Nos apoyábamos, por ejemplo, tuvimos el caso de una niña que no caminaba por poliomielitis, no estuvo bien cuidada, ella perdió sensibilidad, por ejemplo, no tenía control de esfínteres, ella llevaba pañal. La maestra, la directora y una compañera, cuando se veía que ya se había hecho, porque ella no lo sentía, ya tenían ubicado en el baño, acondicionado para cambiar el pañal y volverla. O sea, todo el personal docente colaboró en bien de los niños con discapacidad. El ambiente de aprendizaje en el aula y escuela se procuró fuese de igualdad, se hicieron adecuaciones necesarias para estos niños, para que los niños participaran en todo y no se sintieran excluidos en ningún momento. Hubo una evaluación constante de los procesos y avances de los alumnos con capacidades diferentes. Hubo diálogo continuo con los padres de estos niños o niñas y se buscó apoyo externo para darles un mejor servicio de ellos. Este trabajo se hizo antes de que USAER llegara a las escuelas. De hecho, cuando llegó USAER, realmente se fortaleció esta actividad porque los maestros tuvieron más enriquecimiento. Tuvimos charlas, tuvimos seminarios, participamos en varios seminarios y talleres que Educación Especial empezó a generar con la integración de los niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad, y eso hizo que el trabajo fuera todavía más enriquecedor y se fortalecieran los trabajos que se estaban haciendo. Y bueno, quiero compartirles de manera muy pequeña mi experiencia educativa, no con un niño o niña sordo, porque no he tenido esa experiencia, sería un privilegio, sería todo un reto, pero bueno, yo sí tuve la oportunidad
de un caso de niño con discapacidad motora y de lenguaje, trabajar con él. ¿Qué pasó en mi experiencia? Primero, al inicio generó mucho miedo, la verdad, por saber cómo iba a tratarlo y también mucha inseguridad, porque yo iba a contar con la presencia permanente de su mamá, ¿sí? Porque él no podía caminar, no podía controlar, ella tenía que cargarlo, lo teníamos que ayudar entre todos, no podía escribir, no tenía problemas intelectuales, la verdad ese fue el mejor niño del grupo, ¿sí? Al final, bueno, cuando fue necesario, le di clases en su casa, como en el periodo de terapias o de exámenes médicos que él tenía que hacer, que se tenía que ausentar. Entonces, para que no perdiera los contenidos, yo fui a su casa para trabajar con él y no perdiera el ritmo de trabajo que él llevaba. Y por último, al final, pues fue un reto superado, pues pude aprender mucho con él, así sus compañeros también, y todos aprendimos de todos y nadie se sintió excluido. La conclusión que me da al presentarles este trabajo, esta experiencia educativa en la escuela donde yo laboro, pues es que la gestión, yo, como lo decía Edgar anteriormente, la gestión escolar, si se apega a lo que la reforma integral de educación básica ahora prescribe, debe ser un trabajo visionario, humano y ético, para que pueda funcionar, ¿sí? Y solo así se podrá promover en serio la disminución de la discriminación en todos sus tipos y en especial del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad. Y por último, lo anterior es evidencia de que cuando se quiere, se puede. Y siempre y cuando la diversidad humana no sea visto como un defecto, sino como una oportunidad de aprender todos juntos, de crecer todos juntos, de saber convivir con dichas diferencias. Y bueno, les dejo una reflexión. Recordemos que nadie está exento de tener alguna discapacidad en la vida y que discriminar es discriminarse. Muchas gracias.